Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios bendiga la lectura de su palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Y el Señor nos dé de su gracia en esta mañana. Amén. Amén. Mis hermanos, el apóstol Juan es llamado el apóstol del amor. Si usted se fija, no solamente en sus cartas, pero él se refiere constantemente, no solamente en términos cariñosos, ¿cierto?, de amistad profunda, de amor, hacia las personas a quienes dirige sus cartas, sino que él también aborda la doctrina, ¿cierto?, la enseñanza acerca del amor. ¿Qué significa, cierto? ¿Qué significa el amor? El amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios, de nosotros hacia Dios, y el amor, ¿cierto?, fraternal. Bendito sea el nombre del Señor, como el amor al prójimo en general. Repetidamente, el apóstol Juan, ¿cierto?, en sus cartas, principalmente en esta, él aborda, ¿cierto?, este tema, como enseñanza, como doctrina, de una manera profunda, ¿cierto?, tratando de abarcar todos los aspectos de lo que significa el amor. Y no solamente en sus cartas, sino también en su evangelio, el apóstol Juan también, tal vez no de una manera concreta, mencionando, ¿cierto?, al amor, pero vemos que de alguna manera el evangelio completo está impregnado de amor. ¿Cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿cierto? Es el versículo probablemente más conocido de la Biblia, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos, hermano, que probablemente en el Evangelio de Juan no hace él, ¿cierto?, porque el Evangelio es un relato histórico, ¿cierto?, es un registro, una crónica, ¿cierto?, acerca el ministerio del Señor Jesucristo, de su vida, ¿cierto?, de su muerte también, de su resurrección. Sin embargo, ahí él, como decía, de alguna manera todo eso confluye en lo que es la doctrina del amor. Y vemos nosotros claramente, si nosotros solamente viéramos el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan, usted se daría cuenta más o menos cómo ahí, ¿cierto?, en esas palabras del Señor Jesucristo registradas por Juan, vemos lo que es, de alguna manera, la esencia del amor. Que el amor proviene en primer lugar de Dios y que ese amor se manifiesta y se muestra. Vemos entonces dos características del amor. En primer lugar, ¿cierto?, que proviene del Señor, ¿cierto?, el origen y la fuente del amor es Dios mismo, y que además se manifiesta, es decir, se puede ver, se puede de alguna manera concretar. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a hablar de amor, a decir, ¿cierto?, te amo, te quiero, los amo, ¿cierto? Algunas otras palabras que decía un cantante famoso por ahí hace mucho tiempo. Pero, mi hermano, estamos acostumbrados a hablar, ¿cierto?, mucho de amor. Sin embargo, vemos en la misma Biblia que el amor se concreta a través de hechos. ¿Y cuál es ese ejemplo, ¿cierto?, más claro de que el amor se concreta a través de hechos, de actos, ¿cierto?, concretos? Es que en ese mismo versículo que decíamos recién, dice que Dios amó de tal manera al mundo y que dio a su Hijo unigénito. Hay un acto de amor específico, concreto, que es Dios enviando a su Hijo unigénito, a su único Hijo de su esencia, eterno, juntamente con Dios, ¿cierto?, con el Padre. Jesucristo el Señor, de su misma esencia, de su misma sustancia, Dios el Padre lo envía. Bendito sea el nombre del Señor, que ha enviado a su Hijo unigénito, con el fin de salvar
y de dar vida para que el hombre no muera para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Para que todo aquel que cree ¿en qué? Que cree en este amor que Dios le otorgó, ¿cierto? A través de ese don del cielo, de ese don perfecto que es Jesús, pudiera vivir para siempre. Entonces, hermano, ahí tenemos ya algunas solamente con una pincelada, ¿cierto? Muy por aquí pasó. Ya vemos algunas cosas importantes acerca de lo que significa el amor y lo importante que jamás debemos separar nosotros, ¿cierto? El amor de Dios, de la esencia de Dios. El Señor tiene muchos atributos, ¿cierto? El Señor tiene muchas características. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios se aira, ¿verdad? Y hay muchas características, ¿cierto? De Dios, la soberanía de Dios, la soberana voluntad de Dios, el soberano poder de Dios. Hay muchísimas características y atributos del Señor. Sin embargo, uno de los principales, de los más esenciales y de los cuales se desprenden muchos otros, es el amor. Tanto así que el apóstol Juan, ¿cierto? En su carta, él no dice, esto yo creo que usted más de alguna vez lo ha escuchado, pero la Biblia no dice Dios tiene amor o siente amor hacia nosotros, sino que Dios es amor. En su esencia y de su esencia, ¿cierto? De su característica entonces principal, que es Él es amor, que no siente amor a ratos, ¿cierto? En algunos momentos Él siente amor o en algunos momentos se comporta como que amara, sino que Él constantemente, Él es amor. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga grandemente. Mi hermano, de pronto esta doctrina y esta enseñanza muchas veces, claro, puede ser, ¿cierto?, abusada. Algunas personas, ¿cierto?, la estiran o la abusan de diferentes maneras acerca de la doctrina del amor por una falta de comprensión de lo que significa amar. Sin embargo, vamos a decir, ¿cierto?, que nunca es suficiente, nunca basta hablar acerca del amor de Dios. Es decir, siempre va a ser importante, no es una enseñanza secundaria, sino que es una enseñanza central. Porque el hecho, hermano, de que Dios en su misericordia nos haya querido salvar, eso está motivado, ¿cierto?, por el amor del Padre, por el amor del Hijo y por el amor del Espíritu Santo de Dios que coopera también, ¿cierto?, en la salvación del hombre. Hay un peligro que nosotros podemos ver, ¿cierto?, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al ser, claro, personas divinas, ¿cierto?, diferentes, pero que sintieran diferente. Por ejemplo, alguien por ahí dice alguna vez, tal vez usted habrá escuchado, ¿cierto?, el Padre, ¿cierto?, quería tal cosa, pero el Hijo, ¿cierto?, no, dijo, no, Padre, no, por favor. Como que se estuvieran oponiendo. Sin embargo, hermano, nosotros debemos entender que Dios, el Señor, al ser justo, Dios en su misericordia, Él es el que en su corazón se motiva a rescatar al pecador. Y en esa motivación, el Hijo, Jesucristo, está absolutamente de acuerdo y tiene el mismo deseo y la misma voluntad de venir y de hacer la obra necesaria para salvar y rescatar al pecador. Es decir, aquí no hay una oposición de que Dios quiere destruir, por ejemplo, ¿cierto?, quiere destruir y que Jesús el Señor quiere impedir que Dios destruya. No existe esa oposición. Aquí hay un Dios Padre que ama, un Hijo, Jesucristo, que ama haciendo su parte, ¿cierto?, de la misión, y el Espíritu Santo, que también es Dios y que ama haciendo también su parte de la misión para salvar al hombre. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga grandemente. Estamos en Primera de Juan,
capítulo 4, versículo 11. Hemos leído la palabra del Señor. Entonces, hermano, la doctrina, ¿cierto? Como decía, del amor, tiene esos detalles importantes que nosotros no debemos olvidar. En primer lugar, ¿cierto? Como decíamos, Dios es la fuente del amor y el amor se manifiesta a través de un hecho concreto. En el caso de Dios es que Dios dio a su Hijo. Si usted ve en Primera de Juan, en el mismo capítulo 4, retrocede un poquito hacia atrás, claro, retrocede hacia atrás. El versículo 10 dice, en esto consiste el amor. Fíjese, en esa palabrita, uno dice, bueno, en esto consiste, quiere decir que de esto se trata. Pero las hermanas que cocinan, o los hermanos que cocinan, porque también hay hombres que cocinamos, así más o menos, pero algo hacemos. Cuando se hace un dulce, ¿cierto? Un queque, ¿qué es lo que importa? La consistencia, ¿cierto? O sea, que no sea una cosa así como que se desmigaje, ¿cierto? Que se haga tira, que se rompa, ¿cierto? O que sea demasiado blando, ¿verdad? Sino que tiene que tener una consistencia. ¿Qué significa entonces que consiste o que tiene consistencia? Significa que tiene una base sólida, que tiene algo firme. Y dice, en esto consiste, bendito es el nombre del Señor, el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y vuelve, ¿cierto?, a la doctrina, porque es esencial en el amor, ¿cierto?, en el amor de Dios. Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito es el nombre del Señor. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la base firme entonces del amor? La doctrina del amor de Dios no está sobre la nada, sino que tiene un fundamento y una base firme. En esto consiste, no en que nosotros amamos a Dios, sino en que Dios nos amó. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? En que Él entregó a su Hijo, a Jesús el Señor, en propiciación por nuestros pecados, por una razón específica, y es que nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados, y que ese pecado, hermano, no lo podíamos ni lo podemos sacar con nada humano. Ese himno que entonábamos al principio, ¿cierto?, alabado el gran manantial, dice, no con agua limpio seré. No podemos limpiarnos con agua, no podemos limpiarnos con ningún medio de esta tierra. Usted dice, claro, es ridícula la idea de poder limpiar mi corazón, ¿cierto?, con jabón, como lo dicen también los profetas, ¿cierto?, por ahí, con jabón, con lejía, con algún lavarosa, ¿cierto?, alguna sustancia. Ridícula la idea. Pero, hermano, también caemos en el absurdo de pensar que podemos limpiar nuestros corazones con buenas obras. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. No seremos limpios con ninguna de esas cosas. Porque lo único eficaz, lo único suficiente es la sangre preciosa de Jesús. Derramada. Jesús, un cordero, dice el apóstol Pedro, un cordero sin mancha. Era Él la propiciación, es decir, Él era lo que nosotros necesitábamos. Él es suficiente para limpiar y lavar el pecado del corazón del hombre. Por eso que nosotros estamos aquí agradecidos. Agradecidos del don perfecto de Dios, de ese amor pleno, perfecto, ese amor ágape que estudiábamos, ¿cierto?, cuando estábamos estudiando Efesios, ¿cierto? Ese amor ágape que se sacrifica por el otro. Y ese amor perfecto, ese amor ágape, sacrificial, está reflejado de manera perfecta, plena, en la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Él que viene de lo alto, de la gloria, sin necesidad de dejar su gloria, Él voluntariamente deja su gloria,
se vacía de sí mismo, no deja de ser Dios, por supuesto no caigamos en ese error, no deja de ser Dios, pero se vacía, digamos, de su gloria como Dios y se hace siervo, se hace hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y se entrega, pero se entrega de verdad, no como uno dice, no, yo me entrego. ¿Qué significa que me entrego? Que doy alguna parte de mi tiempo, que doy a lo mejor algo de dinero, que la persona, el padre, por ejemplo, de familia que trabaja tantas horas, ¿cierto?, para sostener a su familia, y uno dice, yo me entrego por mi familia, pero lo que hizo Jesús es una entrega radical, total y absoluta. Bendito sea el nombre del Señor. Él no entregó parte de su tiempo, Él no entregó parte de su vida, Él entregó su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando Jesús, ¿cierto?, habla, dice con propiedad, dice, no existe un amor más grande o mayor que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Es el estándar, ¿cierto?, más alto del amor, más perfecto, es ser capaces de entregar la vida por quien se ama. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Así que esta es la consistencia. Mi hermano, si nosotros ponemos la base en nosotros, en nuestro amor, yo digo, bueno, a ver, cambiemos, ¿qué pasa si esto es diferente? Cambiemos un poquito las piezas, movamos el tablero de ajedrez, démoslo vuelta y pongamos la base y la consistencia en que yo amo a Dios. Yo no sé si Dios me ama, pero yo lo amo, yo lo busco, yo quiero de Él. Y en eso consiste el amor, digámoslo así. Entonces, hermano, nos vamos a encontrar al poco tiempo, nos vamos a encontrar con algunos problemas. Nos vamos a encontrar, ¿cierto?, en primer lugar, con la imperfección de nuestro amor. Nos vamos a encontrar con la inconstancia de nuestro amor. A veces sí, a veces no. A veces mucho, como dicen los que deshojan las margaritas, ¿cierto? Mucho, poquito, nada. ¿Por qué? Porque el hombre en sí mismo, ¿cierto?, es así, es inconstante, oscila, ¿cierto? Va de un lado para otro en sus emociones. Bendito sea el nombre del Señor. Por supuesto que algunos más, algunos menos, pero mi hermano, creo que aquí, ¿cierto?, todos tenemos días buenos y tenemos días malos. ¿Por qué? Porque nuestro carácter va cambiando, porque uno va viendo, ¿cierto?, las circunstancias, y si amanece bonito, estoy contento. Si hace sol y se escuchan los pajaritos, eso me motiva. Pero si hace frío, y si, no sé, salgo de la casa y piso un charco, ya, y el día se me arruinó, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, si nosotros ponemos, ¿cierto?, la base de nuestra relación con Dios sobre el amor nuestro, esto no funciona. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es una base débil. ¿Cuántas personas usted conoce, hermano, probablemente más de 5, que alguna vez usted los vio hacer una confesión de fe ferviente, acercarse a lo mejor a un altar como este, arrepentirse de sus pecados de una manera visible, llorar, tal vez, ¿cierto?, hacer un compromiso verbal ante la iglesia, ¿verdad?, de servir y de amar a Dios? Y sin embargo, hoy día ese amor no se ve, porque la persona no está en la iglesia, porque la persona no pone su vida a disposición de la obra de Dios, ¿cierto?, y al servicio de Dios concretamente, y empieza, ¿cierto?, empieza a hacerse relativo, ¿cierto? La persona empieza a decir, sí, pero yo amo igual a Dios porque yo aquí en mi casa oro, ¿cierto? Aquí en mi casa leo la Biblia, y de repente estoy hasta mejor que en la iglesia porque hay algunas personas que están en la iglesia pero que son malas y son hipócritas, etc.
Empezamos a relativizar, ¿cierto?, nuestro amor y nuestro servicio a Dios y pensamos que podemos hacerlo a nuestra manera. Entonces, hermano, todas esas cosas nos hacen a nosotros darnos cuenta de que en realidad el amor nuestro no es una buena base. El amor de nosotros hacia Dios no es una buena base. ¿Cuál es una base firme, tal como lo dice la palabra del Señor, tal como lo dice la Escritura? Y dice, en esto consiste el amor. Y lo habla en general, si se da cuenta, ¿cierto? No dice, en esto consiste el amor cristiano, el amor espiritual, ¿cierto? Sino que dice, en esto consiste el amor en general. Bendito es el nombre del Señor. Uno a veces tiende a separar, ¿cierto? Dice, no existe el amor de pareja, el amor de familia, el amor entre hermanos, ¿cierto? El amor hacia Dios, el amor a las cosas de Dios, dice uno, y separa mucho. Pero aquí el apóstol Juan dice, en esto consiste el amor, es decir, esta es la base de todo otro amor, se deriva de ahí. ¿En qué consiste? En que Dios nos amó, no en que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó. Ahora, aparte de que nuestro amor es imperfecto, además, hermano, naturalmente en el ser humano, el hombre no ama a Dios, sino que el hombre siente un rechazo hacia Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios no ha venido al hombre, cuando el hombre no ha tenido, ¿cierto?, ese nuevo nacimiento y ese encuentro con Cristo Jesús, la relación entre Dios y el hombre está cortada y hay una oposición, ¿verdad? Hay una separación entre ambos, entre Dios y el hombre, pero hay un rechazo. Incluso más, la Biblia en algunos aspectos dice que hay como una guerra. El hombre lucha contra Dios y se rebela, porque lo que el pecado es, ¿cierto?, es rebeldía contra Dios. El hombre se rebela y lucha contra Dios. Y por eso cuando el Señor Jesús se le aparece, ¿cierto?, a Saulo en el camino a Damasco, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ya deja de luchar, deja de pelear, porque te vas a hacer daño más a ti. Te vas a hacer daño a ti mismo, pegándole, ¿cierto?, dando coces, dando patadas contra algo que te está clavando, contra un aguijón. Bendito es el nombre del Señor. El hombre lucha contra Dios y se rebela y se resiste a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Más que buscar a Dios, lo que hace el hombre es alejarse y apartarse de Dios porque no lo soporta, porque su carne no tiene comunión con la santidad de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa no tiene comunión, no tiene ensamble alguno con la santidad de Dios, la justicia del Señor. Y por lo tanto, lo que hace, ¿cierto?, es rechazar, naturalmente rechazar todo lo que es de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que una muy mala base, ¿cierto?, para el amor sería que yo empezara a amar a Dios primero. Sin embargo, todas las religiones de este mundo tienen esa base. Todas las religiones de este mundo, hermano, tienen una gran duda como base. Porque las religiones se basan en Dios me amará. Y segundo, si Dios no me ama, ¿cómo puedo hacer o qué puedo hacer yo para que me ame? Y eso es lo que motiva la religiosidad del mundo. Es decir, tratar de alcanzar de alguna manera, ¿cierto?, la certeza, la seguridad que no se tiene de que Dios lo ama. Bendito es el nombre del Señor. Y como no se sabe, la persona no sabe, no entiende que Dios, ¿cierto?, lo ama, entonces busca la manera de ser amado. Como cuando esos traumas y esas trancas, ¿cierto?, de las personas que muchas veces llevan con sus padres, ¿cierto? De que el padre nunca, tal vez, el niño siempre vivió frustrado, ¿cierto?, porque el papá nunca le aprobaba las cosas, ¿cierto? Y le decía, está bien lo que hiciste, jamás lo apoyó, jamás lo respaldó, y siempre el niño hacía las cosas, ¿cierto?, para agradar a su papá, ¿verdad?
para poder alcanzar, ¿cierto?, la aceptación del padre, que es una palabra muy importante aquí en lo que es el amor. La aceptación del papá nunca la vio, porque el papá nunca, ¿cierto?, le hizo tal vez un cariño o le dio una palabra de apoyo, de respaldo a lo que hacía. Entonces el niño siempre vivía en función de eso. ¿Qué hago para que mi padre me acepte? ¿Qué hago para que mi padre me apruebe? ¿Qué hago para que mi padre diga o de alguna manera yo perciba que él me ama? Y ese mismo molde lo tienen las religiones de este mundo. Las religiones humanas tienen todas esas bases en esa gran duda. Si Dios me ama, ¿y qué puedo hacer para que Dios me ame? ¿Qué mérito hago para poder alcanzar el amor de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, por eso es que el Evangelio es único. Yo siempre, siguiendo un poquito las palabras de un escritor cristiano que se llamaba C.S. Lewis, él decía que existían solamente dos religiones en este mundo, que era la religión de las obras y la religión de la gracia. Entonces, hermano, bajo ese mismo concepto, ¿cierto?, tenemos una sola religión verdadera, una religión que proviene del corazón de Dios y no del corazón del hombre, y que no se basa en una duda, sino que se basa en una certeza, en una seguridad, que Dios nos ama. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En esto consiste el amor. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, muchas veces nosotros buscamos, ¿cierto?, el amor en diversas partes, en diversas fuentes, como cuando alguien tiene sed y busca, ¿cierto?, primero en la vida moderna, por supuesto, en el refrigerador, ve que hay, ¿cierto?, si hay algo de agua helada ahí, ¿cierto?, si hay un jugo, si hay leche, no sé. Busca, ¿cierto?, en el refrigerador, busca, ¿cierto?, en algún lugar donde tenga algún líquido, ¿verdad?, y busca constantemente una fuente de donde saciar su sed. De esa misma manera, el hombre muchas veces da botes, ¿cierto? Da botes buscando el amor y golpeando, digamos, puertas. Lo que está buscando es, como decía recién, mencionaba una palabra que es muy importante para este concepto, que es la aceptación. Buscamos, mi hermano, la aceptación de alguien. Cuando el niño, ¿cierto?, está en la etapa de la adolescencia, ¿cierto?, cuando está pasando por los 13, 14, 15 años, mi hermano, lo que buscamos generalmente, no sé si eso siempre fue así, pero generalmente lo que busca, ¿cierto?, el niño a esa edad es la aceptación de las otras personas, la aceptación de las personas que son iguales a él. No le importa ya lo que diga el papá, lo que diga la mamá, da lo mismo. Lo que él quiere es ensamblar en un grupo de personas iguales a él. Porque él dice, ya, si papá y mamá me quieren, yo ya sé eso, pero yo quiero más. Yo quiero que otras personas me quieran y me acepten también. Y quiero que personas que son iguales a mí me amen, me acepten. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, es ahí donde cometemos muchas de las grandes estupideces de nuestra vida, porque para tratar de encajarse en ese grupo y poder ser aceptado, poder ser amado, entre comillas, hacemos cosas que no convienen, que después traen consecuencias y traen ciertas marcas y ciertas cicatrices que a lo mejor hasta el día de hoy usted las tiene. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hemos buscado la aceptación y el amor en un lugar donde no lo vamos a encontrar de una manera plena y perfecta, sin interés. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el grupo, ¿cierto?, a lo mejor le va a pedir al niño que haga algo para poder entrar, ¿cierto? Para poder entrar a este grupo tú tienes que ser como nosotros. Nosotros somos así, somos asá, hacemos tal cosa, tomamos, fumamos, consumimos algún tipo de droga o hacemos alguna clase de cosas, ¿cierto? Y si tú quieres ser parte de nosotros, bueno, tienes que entrar, tienes que ser igual que nosotros y hacer las mismas cosas que nosotros. Y buscando esa aceptación, ¿cierto? Entonces que, como le decía, y como generalmente lo dice y concluye, por lo menos en mi caso, ¿cierto? Me dice, bueno, ¿y por qué yo fumaba? Y me dice, bueno, por mono, ¿cierto? ¿O por qué bebía? Por mono. ¿Por qué probaste algún tipo de droga, ¿cierto? Por mono. Porque quería ser igual que los demás, porque quería ser aceptado por otros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el corazón del hombre tiene sed
de aceptación. Tiene un vacío. Y aunque algunos hermanos, he escuchado algunos hermanos, algunos pastores que dicen, no, eso no está en la Biblia de que el hombre tenga un vacío en el corazón. Pero sí, existe un vacío. Existe un vacío en el corazón del ser humano y existe una sed. Bendito sea el nombre del Señor. Agustín de Hipona lo decía, ¿cierto? Lo mencionaba más de una vez. Él decía que el corazón del hombre nunca está tranquilo. Siempre está buscando algo, está inquieto hasta que se encuentra con el Señor. Porque el Señor lo sacia completamente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mientras tanto eso no sucede, mientras tanto usted no entiende que Dios le ama de una manera perfecta, tanto que dio a su Hijo unigénito. Y por eso, mi hermano, es que este versículo 11 lo dice así. Dice, ya que Dios nos amó de esta forma, ya que Dios nos amó tanto, ya que Dios nos amó así. Dice el versículo 11, ¿cierto? Que leímos, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que mientras usted no entienda que es amado de Dios, usted no es capaz de amar a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que es tan importante. Es tan importante, mi hermano, sentirse amado por Dios, porque esa es la única forma en que usted va a poder amar a otro. Si usted no se siente amado por Dios y está siempre tratando de ser algo diferente, ¿verdad? Para poder ser aceptado por Dios o por otras personas, usted va a aplicar la misma lógica con otras personas y les va a exigir requisitos para poder amarlo. No sé si me entiende la idea. Usted va siempre a exigir un requisito a su hijo para poder amarlo. Usted siempre le va a exigir un requisito a su esposa, a su esposo para poder amarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Va a esperar que su esposo cambie para recién amarlo. Va a esperar que su esposa cambie para recién amarlo. Va a esperar que su hijo tenga, por ejemplo, buenas notas o que tenga una carrera para recién quererlo. Creo que no es así. Y no debe ser así. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Creo que gracias a la obra de Dios y a la manera en que Él nos creó, de alguna manera, y lo normal debería ser, es que usted ame, por ejemplo, a sus hijos, sin importar cómo son, ni lo que hacen ni lo que dejan de hacer. Eso es amor. Bendito sea el nombre del Señor. La base del amor no está en lo que hice yo para poder lograr y alcanzar el amor de Dios. La base está en el amor de Dios. Dios me amó, sí. Y de ahí viene mi respuesta hacia Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me amó sin importar lo que yo soy, sin importar lo que yo hago, lo que tengo o lo que no tengo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa, mi hermano, debería ser la forma en que yo también ame a mi familia, en que yo también ame a mis hermanos, en que yo también ame, ¿cierto?, a la iglesia, ¿verdad? Ame a los hermanos, a la congregación, ame a los pastores. Usted, mi hermano, que muchos de ustedes llevan muchísimo tiempo congregándose, yo tengo 20 años congregándome, probablemente algunos de ustedes tengan más tiempo congregándose y tal vez ha visto muchas razones para no amar a un pastor, para no amar a una pastora, para no amar a un hermano oficial, para no amar a un hermano predicador, para no amar a un hermano corista, no sé. Tal vez ha tenido más de algún motivo para separarse. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, dice la palabra del Señor que el amor cubre todas las faltas y que cubre multitud de pecados. ¿Qué significa eso? Que cuando yo amo, soy capaz de tapar los defectos del otro y lo amo a pesar de sus pecados. Es así como Dios nos ama. Dios no nos ama porque somos buenos, porque somos bonitos, porque somos encantados. Aunque está bien que usted se sienta así, ¿cierto? Pero no es eso lo que motiva a Dios a amarle a usted. Lo que motiva
al Señor es su propio amor, su misericordia. Él simplemente nos amó y puso su amor sobre nosotros, y no lo hizo, mi hermano, después de nacido. No lo hizo después que pasamos los 5 años a ver cómo nos portábamos. No nos probó en la edad de adolescencia a ver si se desvía, entonces no. Y si se queda en el camino o se sigue portando bien hasta la adultez, entonces sí. No, Dios nos amó en la eternidad, y antes dice que fueran hechos los cielos y la tierra, Él nos escogió, nos conoció y nos amó. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de que hubiéramos nacido, y dice sobre Jacob y Esaú, dice antes de que ellos hubieran hecho bien o mal, ya Dios había amado a Jacob y había aborrecido a Esaú. Bendito sea el nombre del Señor. Es solamente el amor de Dios hacia usted. ¿Y qué tengo que hacer? Acéptelo. Acepte que Dios lo ama. Entienda que Dios lo ama. Es la única manera en que usted va a poder amar a otra persona. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, mi hermano, no es para subirle la autoestima. Yo no tengo ninguna relación con lo que es la autoestima y ese tipo de cosas, sino que es la perspectiva correcta que la palabra de Dios nos muestra. Es la razón por qué nosotros estamos aquí hoy día. Porque Dios nos ha amado profundamente, radicalmente, apasionadamente, sacrificialmente. Él dio a su Hijo, a su único Hijo, para que usted fuera limpiado, fuera lavado, para que fuera acepto por el Padre. Dice, nosotros somos aceptos, somos aceptados, pero no por nosotros, somos aceptos porque estamos en el amado, en Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Amén. Esa es la razón. Ahora, y con esta conclusión termino. Esto, mi hermano, no nos da pie, no nos da razón a nosotros, mi hermano, para decir, bueno, entonces ya no voy a seguir luchando con mis defectos, y no voy a seguir luchando con mis pecados porque no tiene caso, y Dios me ama. Y es cierto. Dios nos ama a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras tentaciones, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestros pecados en los cuales caemos muchas veces constantemente. A pesar de eso, y por eso que usted, al momento que usted cae, usted puede acudir al Señor. Usted nunca escuche la voz del enemigo que le dice, tú no puedes orar. Acabas de pecar, acabas de caer, acabas de deshonrar a tu Dios. No, tú no puedes orar. Nunca le haga caso a esa voz. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, hermano, es justamente el amor de Dios lo que me da la perspectiva correcta a mí para poder enfrentar mis tentaciones y mis luchas desde la perspectiva correcta. Si yo enfrento mis problemas, ¿cierto?, desde la perspectiva de que Dios no sé si me ama, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a abandonar la iglesia? ¿Va a dejar de orar? ¿Va a decir, ni siquiera sé si Dios existe? Porque he tratado, como dice el himno, varios años he luchado por ser bueno, no puedo ni he podido ser mejor, me rindo, me voy. No siento que Dios me haya ayudado, no siento que Dios me haya sostenido. Bendito sea el nombre del Señor. Y se separan de Dios. Esa es una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque hay una idea incorrecta en su mente y en su corazón. Si usted entiende que Dios lo ama a pesar de eso, no significa que usted, como decía, va a dejar de luchar, va a dejar, ¿cierto?, de buscar la santidad, va a dejar de buscar agradar a Dios, porque lo que un hijo amado de Dios busca es agradar a su Padre, es hacer las cosas para la gloria de aquel que lo amó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, mi hermano, lo va a hacer de la perspectiva correcta, no para enmendarse, no para volver a la posición que antes tenía, sino para agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para buscar hacer su voluntad, porque ama obedecer a ese Dios que lo amó a usted. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios bendiga nuestras vidas, nuestros corazones. Dios bendiga su palabra en nosotros. Y que podamos entenderla. Sé que algunos minutos a veces se hace un poquito difícil poder
abordar completamente esto y poder, ojalá, saciar, mi hermano, los corazones muchas veces desconsolados, llenos de preguntas, llenos de dudas, llenos de por qué, y que no encuentran muchas veces respuestas. Y uno, mi hermano, hace un esfuerzo de poder abordar esto a profundidad, pero no alcanza. Pero sí confiamos en que el Espíritu Santo de Dios es poderoso para poder arraigar estas palabras en su corazón y hacer una obra en cada uno de nosotros, y que podamos entender esto: Dios nos ama, a pesar de nosotros, a pesar de lo que somos, a pesar de cómo somos. Y así nosotros debemos amar a los demás. Ese es el desafío. Así, con el amor con que Dios nos ha amado, ese amor incondicional, sin pedir nada, así debemos amar nosotros. Dios nos bendiga. Para el Señor sea la honra y la gloria. Te invito a que le demos la gloria al Señor.